Buenos días, Buenos días, Lip. Buenos días, licenciada. buenos días. Bien, buenos días a todos. Buenos días, Lip. Buen día, Buenos días. buen día, Buen día. buenos días, Buenos días, Lick. buenos días. Bien, vamos a iniciar. Con la clase de lenguaje de programación 1. Mi nombre es Yolanda Marisa Flores Nazar y les voy a estar impartiendo esta asignatura durante este periodo. El día de ayer les pedí que instalaran dos componentes, dos software que vamos a necesitar para poder programar. Entonces, el primero, antes que eso, ¿qué lenguaje vamos a utilizar? Java. Para poder trabajar en Java hay que instalar dos componentes. El primero es, o se llama, JDK, que significa Java Development Kit. Y nos va a servir para compilar nuestro código. El otro que había que instalar es el NetBeans, que va a ser nuestra IDE. Okay, IDE significa la interfase de desarrollo. Interfase es la forma en cómo nosotros interactuamos con la computadora. Aquí vamos a escribir nuestro código. ¿Okay? Ahí están los dos componentes que había que instalar, que les dejé en los videos. En los videos estaba muy bien explicado, ¿verdad? Cómo instalarlo. Acá estaban los enlaces para poder hacerlo. Quiero saber si lo pudieron realizar. ¿Ya lo tienen instalado? Sí, Lick. Sí, Lip. Lick, con las versiones no hay problema, ¿verdad? ¿Cómo así? Porque me salían varias versiones. Ahí le decía qué versión tenía que instalar. Bueno, es que eso depende del sistema operativo, del tipo de sistema operativo y de la versión, ¿verdad? Pero le salía la lista de opciones. Sí, Yo creo correcto. que en el video, si mal no recuerdo, estaba para Windows 10 la explicación. Aunque el muchacho dijo que estaba en Ubuntu, ¿verdad? Pero ahí le salía ya todas las opciones. Bien, otro componente que nosotros no vamos a utilizar, pero que se lo voy a mencionar, es el JRE. Y este significa Java Runtime Environment. Environment. ¿Para qué sirve este? Este le sirve al cliente, que es la persona que va a utilizar el software que se desarrolla en Java. Que si hay una aplicación, un sistema que está desarrollado sobre Java y nosotros lo vamos a implementar a los usuarios, ellos en sus computadoras necesitan tener instalado el JRE para poder, ¿verdad? Tener acceso a la aplicación. Porque obviamente el JDK
y el IDE, que en este caso sería NetBeans, dan acceso al código, ¿verdad? A lo que sería el código fuente, y es algo a lo que los usuarios no pueden tener acceso, sino que necesitan tener acceso únicamente a la aplicación compilada o ejecutable, a la versión ejecutable de nuestra aplicación. Repito, solo el 1 y el 2 vamos a necesitar. ¿Alguna duda con esto? No, Lick. Estos dos programas serían para toda la clase, Lick. Sí, para toda la clase, para todo el periodo. Gracias. Bueno. Ok. Vamos a ver algo más. Déjenme ver si tengo el archivo listo en el campus. En el campus ustedes tienen un archivo que es la programación semanal para todo el periodo. Vamos a ver eso. Ya les comparto. Este archivo. ¿Bien? Entonces, es un desglose, ¿verdad? Por semana, por días y por tema de lo que vamos a ver durante todo el periodo. Bien, ayer ustedes instalaron el Java NetBeans. Hoy ya tenemos la primera videoconferencia y el tema son variables y operaciones de entrada y salida. Vean que semana por semana está calendarizado. Ojo aquí con eso que dice feriado. Yo coloqué los feriados, miren aquí por ejemplo que es el del 15 de septiembre y los feriados que están en octubre, miren, los estoy colocando conforme al calendario académico. Cuando haya una notificación oficial por parte de la universidad de cómo van a quedar los feriados, ya sea por ejemplo el feriado morazánico, sabiendo eso se puede recalendarizar. Pero mientras no sea así, se coloca tal como está en el calendario académico. Aquí también ustedes pueden ver las fechas de las evaluaciones, que son los días jueves. Por ejemplo, en la semana del 20 de septiembre ya está la primera evaluación y les dice cuánto cuesta. En la semana del 27 de septiembre tienen la segunda evaluación y les dice cuánto cuesta. Aquí, en la semana del 4 de octubre, obviamente esto puede modificarse, les digo, con respecto a la semana morazánica. Por los momentos está calendarizado así, ¿verdad? Y es el examen parcial con este valor. Ahora, quiero que se fijen en la primera semana del segundo parcial. Específicamente acá, en el día jueves. Que dice reposición del primer parcial. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que las reposiciones las hacen al final del periodo, ¿verdad? Y que existen dos reposiciones. Una que es la que pueden reponer, ¿verdad?, para subir nota. O sea, ustedes seleccionan una de las evaluaciones que ustedes hayan realizado en el transcurso del periodo y la reponen con el objetivo de subir la nota de esa evaluación. Esa es la primera reposición. Y la segunda es reponer una evaluación que ustedes no hayan realizado, ¿verdad? Eso es lo que está en los reglamentos de la universidad. Reponer la evaluación más baja y reponer una evaluación que no se haya realizado. ¿Ok? Yo les voy a conceder que cada parcial pueden reponer una evaluación. Por ejemplo, supongamos que ustedes no pudieron realizar alguna de estas evaluaciones. Miren, evaluación 1, evaluación 2 o la del examen. No la pudieron realizar. Entonces pueden reponerla en esta fecha, a donde dice reposición del primer parcial. Pero vean que dice solo los alumnos que no se presentaron a examen. Esto significa que solo aquellos alumnos que no tienen tiempo registrado. Por ejemplo, viene alguien y dice, ay, quiero reponer la evaluación 1 del primer parcial. Lo voy a hacer en esta fecha, acá. Pero vengo yo y reviso si usted entró a hacer esta evaluación. Si usted tiene tiempo registrado en esta evaluación, aunque no haya realizado nada, no tiene derecho a hacerla, porque lo que se está reponiendo es
una evaluación que usted no presentó, o sea, no entró a realizarla por cuestiones de que se fue la luz, de que no tuvo internet, cualquier asunto de eso, si usted ni siquiera pudo entrar al campus. Eso es lo que va a poder reponer. Ahora, si usted entró y no la pudo realizar o tenía un puntaje más bajo, muy bajo, perdón, va a tener que esperar al final del periodo, ¿verdad? Y utilizar la reposición de la nota más baja. Entonces ahí está la reposición del primer parcial. Miren, las evaluaciones. ¿Ok? Evaluación 1, evaluación 2, examen del segundo parcial. Y miren que en el tercer parcial, en la primera semana, tenemos la reposición del segundo parcial, bajo los mismos criterios. Y tenemos las evaluaciones del tercero. Evaluación 1, evaluación 2. ¿eh? Y en la semana del 6 de diciembre está el examen del tercer parcial, que es el último, obviamente. Al día siguiente se entregan notas, que es un martes. Y el día jueves de la semana del 6 de diciembre se hacen las reposiciones. ¿Qué reposiciones? La de la nota más baja y la reposición del tercer parcial. Una evaluación no realizada. ¿Alguna duda? No. Ustedes pueden leer después con mayor detenimiento este documento y hacer cualquier consulta. Bien, ¿cómo se van a comunicar conmigo? ¿Okay? Yo prefiero que cualquier consulta que ustedes tengan, hay dos medios. Uno, el correo electrónico. ¿Okay? Y dos, el foro de consultas. Cada semana va a estar abierto un foro de consultas para hacer consultas únicamente sobre los temas vistos durante la semana. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, acá, la próxima semana, yo abro un foro para la semana del 13 de septiembre. ¿sí? Y voy a abrir temas. Va a abrir un tema que es consultas del día lunes. Entonces, tenemos la clase del día lunes, ustedes repasan, revisan o no les dio tiempo de preguntar durante la videoconferencia de qué es lo que se va a hacer. Van a entrar al foro, al tema del día lunes, y ahí van a hacer sus consultas. Hay clase el martes y necesitan preguntar algo sobre el tema que vimos el martes. Entonces entran al foro, al tema del día martes y hacen sus consultas ahí. Entonces, por favor, siempre entren al tema que corresponde. Entonces, repito, esto es únicamente para consultas sobre los temas de la semana, estos foros. Cualquier otro tipo de consulta, muchachos, ustedes me la van a hacer al correo. Repito, al correo. Por favor, no me escriban mensajes al campus. Bien, para mí es más fácil ver todos los correos que está revisando los mensajes en el campus y le contesto con mayor facilidad. Bien, si ustedes me escriben, yo todas las noches entro a revisar el correo. ¿Ok? Entonces yo en la noche le estoy contestando. Mensajes por el campus, yo los utilizo únicamente cuando quiero decirles algo a todo el grupo. Entonces mando un mensaje para todos. Solo en esas ocasiones yo utilizo los mensajes del campus. Ya en ninguna otra ocasión lo voy a utilizar. Así que comunicaciones por el correo electrónico de la universidad. ¿Ok? Sí. Entendido. Bien. Vamos a comenzar entonces con el tema que serían las variables. Vamos a ver este diagrama. Ahí está. ¿Ok? ¿Qué son los tipos de datos en Java? Hace dos clasificaciones, o sea, hay dos categorías y le llama primitivos y no primitivos. Primitivos es lo mismo que decir datos simples o sin estructura y no primitivos es lo mismo que decir datos compuestos o con estructura.
Veamos qué es un dato primitivo antes de pasar a la clasificación. Un dato primitivo o simple es aquel que únicamente puede almacenar un valor a la vez. Si yo tengo una variable primitiva o simple, sin importar el tipo, si es numérica, si es carácter, sin importar el tipo, y yo guardo un valor en esa variable, ¿verdad? Y después yo quiero guardar un segundo valor en esa variable, ¿qué pasa con el primer valor que yo guardé? Desaparece. ¿Por qué? Porque al ser una variable de tipo simple o una variable primitiva, solo es capaz de almacenar un valor a la vez. En Java, ¿verdad?, las categorías que existen son los booleanos y los numéricos. ¿Qué es un dato de tipo booleano? Es aquel que únicamente puede almacenar dos posibles valores. O es verdadero o es falso. ¿Eh? Se le conoce, para definir una variable de tipo booleano en Java, al tipo de datos se le conoce como boolean. Ese es el nombre del dato cuando definamos la variable. Por ejemplo, quiero definir una variable de tipo lógico, o sea, que se llame respuesta. Te voy a decir boolean, que es el tipo de dato, y después el nombre de la variable, respuesta. Ahora tenemos los numéricos. Los numéricos, ya sabemos cómo se categorizan, que son los numéricos con componente decimal, a lo que nosotros llamamos reales, y los numéricos que no tienen componente decimal, a los cuales llamamos enteros. Los tipos de datos en Java para los reales, que aquí les dice flotantes, son el float y el double. Los dos son numéricos con componente decimal. La diferencia entre ambos es la cantidad en memoria que ocupan. Ya lo vamos a ver después en un cuadrito. Los enteros. Los datos de tipo entero existen 4 en Java, que son el byte, el short, el int y el long. ¿Bien? Numéricos enteros. ¿Cuál es la diferencia entre los 4? Va desde el que abarca menos memoria, que es el byte, hasta el que ocupa mayor memoria, que es el long. Y tenemos el dato de tipo carácter. Ustedes saben que un dato de tipo carácter únicamente tiene longitud 1, o sea, una sola posición, en la cual yo puedo guardar ya sea una letra, un carácter especial como la pleca, como la arroba, o un dígito del 0 al 9, pero solo una sola posición. ¿Verdad? En Java, al dato tipo carácter se le llama char. ¿Verdad? Recuerden también, siempre tenganlo presente, que a pesar de que un dato de tipo char, yo puedo guardar un dígito, por ejemplo el 9, ese 9 no es un número, o sea que no lo puedo utilizar para operaciones aritméticas. Si yo deseo usarlo para operaciones aritméticas ese 9, o lo defino directamente como un numérico en cualquiera de las categorías, o tengo que realizar una conversión de tipos, que también vamos a ver eso. Creo que ya la próxima semana. ¿Eh? Pero no lo puedo utilizar directamente para hacer operaciones aritméticas. Esos son los datos primitivos. ¿Quedó claro? Sí, Sí, Bien. Ahora, los no primitivos, que les dije que también se llamaban compuestos o con estructura. ¿Qué significa esto? Bien, vamos a ver un ejemplo clásico que aquí lo menciona, los arrays o arreglos. ¿De acuerdo? Los arreglos se clasifican, bueno, hemos visto, si llevaron metodología conmigo y espero que los demás también, vimos los vectores y las matrices. ¿Cuál es la característica principal de estos tipos de datos con respecto a los primitivos o simples? Que ya sea un vector o una matriz son capaces de almacenar varios valores al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo tengo aquí 40 alumnos matriculados, ¿verdad?, y yo quiero guardar los nombres de los 40 alumnos, ¿verdad que no lo podría hacer en una variable primitiva? Porque ya dijimos, la variable primitiva o simple
solo es capaz de guardar un valor. Entonces, si yo leo el nombre de un alumno, una vez que lea el segundo, el nombre del primero desapareció, se reemplaza. Pero si yo utilizo un vector, yo puedo definir un vector de tamaño 40 y en esa variable tipo vector tener guardados los 40 datos al mismo tiempo. Por eso son compuestos o estructurados. Ahora, este de acá primero es el string, que significa cadena de caracteres. Una cadena de caracteres, ¿verdad?, es un conjunto, como su nombre lo dice, de caracteres. Por ejemplo, yo quiero guardar un nombre, quiero guardar una dirección. Entonces utilizo una cadena de caracteres. ¿Ok? Todo lo que están en azul, muchachos, todo esto que está en azul son los nombres de los tipos de datos para definir variables. ¿Qué pasa? Si yo quiero definir, por ejemplo, la variable nombre alumno, voy a decir string, el nombre de la variable, ¿verdad? Perdón, no es el nombre de la variable, tipo de dato, string, y después el nombre de la variable, nombre alumno. ¿Okay? Vamos a irnos a un cuadrito. Y aquí están los mismos datos que estábamos viendo en la gráfica, solo que ahora nos está indicando cuánto tamaño ocupan en memoria. Aquí los primeros 4 son los datos de tipo entero. Byte, short, int y long. Fíjense que el byte, que es el dato más pequeñito, o sea, el que menos memoria ocupa de los enteros, ocupa 8 bits. Aquí les está diciendo qué valores mínimo y máximo puede almacenar. Fíjense que puede almacenar hasta 127, o sea, el número 127. Le sigue el short. El short es capaz de ocupar, se ocupa en memoria 16 bits. Y este es el rango de valores. Miren, desde 32.768 negativo hasta 32.767 positivo. Le sigue el INT, que ocupa 32 bits. Y este es el rango de valores que puede almacenar. Que va, creo que estos son 2.000 millones. Negativo hasta 2.000 millones positivo. El siguiente, que es el último de tipo entero, es el long. El long ocupa 64 bits. Vean que aquí ya ni siquiera podemos leer el número. Aquí les está diciendo, donde dice más 0,18 significa elevado, o sea, esto elevado a la potencia 18. Y el float es más pequeño, o sea, ocupa menos memoria que el siguiente que le sigue, que es el double. El float y el double son los numéricos reales, recuérdenlo. Entonces el float es este valor elevado a la potencia 38. Y el double, la que es el más grande de los reales, ocupa 64 bits y es el número este que tienen acá elevado a la potencia 308. Entonces son cantidades muy grandes las que son capaces de almacenar. Tenemos el char, que ocupa 16 bits, y tenemos el booleano, el lógico, que únicamente ocupa 1 bit. Revisen, por favor. Cualquier duda, la pueden consultar ahorita. ¿No hay Sí, consulta? una Diga, pregunta. diga. ¿Veremos algún otro tipo de lenguaje? No, solo vamos a ver Java. ¿Por qué? No, sobre la curiosidad. Sí, Java. Solo Java. Lick, Ajá. tengo una consulta, si me puede volver a explicar para qué sirve el booleano. El booleano. Ok. El booleano es aquel el que almacena
Dos posibles valores, ¿verdad, licenciada? Sí, solo dos posibles valores. O sea, o es true, que es verdadero, y el otro valor que puedo almacenar es false, que es falso. ¿Mm? Si yo defino un dato de tipo booleano, digamos boolean, le voy a llamar, digamos, respuesta. Entonces, ¿para qué definiría esto? Digamos que aquí yo quiero guardar, obviamente, la respuesta, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de pregunta es la que hay que responder? Una pregunta que solo puede ser respondida con verdadero o falso, o con sí o con no. Por ejemplo, yo podría preguntar, aquí solo hay dos posibles respuestas, ¿verdad? O sí tiene la licencia o no tiene la licencia. ¿Eh? Si yo digo que voy a leer, vamos aquí, leer respuesta. Bien. ¿Qué valor tendría la variable respuesta si la persona que responde dice que no tiene la licencia? Tendría un valor de false. El estado de la variable sería falso. Pero si la persona dice que sí tiene la licencia, ¿cuál es el valor que tendría la variable respuesta? Verdadero. Y estas las puedo utilizar fácilmente en una expresión lógica. Yo puedo preguntar, vamos a hacerlo con pseudocódigo, si respuesta, entonces, y puedo poner, escribir tiene licencia. Miren. Entonces, acá no es necesario que yo diga si respuesta igual a verdadero, porque en el mismo momento en que yo defino la variable como booleana, se asume que si está en la parte condicional verdadera de la instrucción sí, es obviamente porque es verdadera. ¿Mm? Entonces, ojo, no es lo mismo, porque hay veces que nos confundimos, tener una variable, porque yo podría decir esto. Ah, no quiero que sea booleana, no, la voy a definir como char. ¿Mm? Y voy a hacer la misma pregunta, no la voy a volver a escribir. ¿Posee licencia de manejo de vehículo liviano? ¿Mm? ¿Cuál es la característica de una variable de tipo char? Que solo puede almacenar un carácter a la vez. Entonces va a poder decir respuesta, puede ser. ¿Verdad? Si tiene la licencia, va a decir que sí. ¿Mm? Pero si no tiene la licencia, va a decir que no. Y yo después puedo preguntar, si respuesta es igual a S, entonces, etcétera, etcétera. Pero acá, al ser respuesta char, nada va a impedir que yo pueda almacenar, por ejemplo, una W. Es un carácter. O que yo, por ejemplo, pueda almacenar un 7. Es un carácter. O que pueda almacenar, digamos, una pleca. ¿Mm? Es un carácter. ¿Verdad? Entonces, aguanta char con ese tipo de valores. ¿Bien? Entonces, ahí no está restringido únicamente a S de sí o N de no. En cambio, el booleano sí. Yo no puedo guardar otra cosa que no sea verdadero o falso. ¿Le respondí la pregunta? Sí. Ok. Bien. Quiero que levanten la mano quienes no tienen instalado el NetBeans.
Ok. Bueno, son pocas personas a los que les hace falta instalarlo, entonces aprovechen para ya tenerlo listo el lunes y poderlo instalar. Ahorita les voy a enseñar cómo empezar a programar en NetBeans. Las grabaciones de las clases generalmente las subo en la noche. Significa que la clase de hoy la voy a subir en la noche. Bueno, este es NetBeans. ¿Ok? Vamos a ver cómo iniciar un proyecto. O sea, cómo empezar a codificar. En primer lugar, el primer paso es crear el proyecto. Vamos a ir acá a File. Y aquí tienen New Project, que significa nuevo proyecto. Lo selecciono y me abre esta ventana de New Project. Entonces tengo categorías y tengo tipos de proyecto. Fíjense que en las categorías hay varios tipos de Java. E incluso hay otros lenguajes, HTML, JavaScript, C++, PHP. ¿Qué vamos a seleccionar? El primero, Java with Maven. Una vez que está seleccionado, nos vamos al tipo de proyecto que vamos a crear. Vamos a crear una aplicación en Java. Seleccionando estos dos, le vamos a dar Next. Repito, en la categoría vamos a seleccionar Java with Maven. Y en los proyectos, el primero, Java Application. Le damos Next. Y nos lleva a otra ventanita. Aquí vamos a ver dos cosas. En primer lugar, el nombre del proyecto. ¿Okay? ¿Cómo quiero colocarle a mi proyecto? No vayan a dejarlo por el nombre por omisión. Miren, Maven Project y le pone un número. Cambien el nombre del proyecto. Voy a ponerle variables Java. ¿Ok? Después tenemos Project Location. ¿Dónde voy a guardar mi proyecto? Yo tengo una carpeta creada en mi computadora, así que le di esa dirección. Ustedes pueden crear una carpeta en su computadora, ¿verdad? Y la buscan. Aquí está el botón de Browse, ¿verdad? Y la seleccionan. ¿Bien? No vamos a tocar nada más. Le vamos a dar Fin. Ya lo creó. Ya lo creó porque fíjense que acá, en esta ventanita donde dice Project, ya tengo el nombre de mi proyecto, variable de Java. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer? Bueno, todavía no estoy lista para programar. Así que voy a expandir aquí. Son los elementos de mi proyecto. Y me voy a ir al primer elemento, Source Package. Prácticamente esto significa código de origen. Código fuente. Expando. Y tengo mi primer repositorio. Variable Java. Aquí es donde va a ir guardando el código. Obviamente ahorita no existe nada. Así que tengo que crear algo en ese repositorio. Voy a dar botón derecho. ¿Okay? Y entro a donde dice New, nuevo. ¿Qué voy a crear en ese repositorio? La primera opción, Java Main Class. Repito. Una vez que creé el proyecto, ya sale aquí en esta ventana en la carpeta de proyectos, pero todavía necesito crear los repositorios, así que voy a expandir, voy a utilizar el Source Package, expando, aquí está el repositorio, doy botón derecho ahí, entro a New y selecciono Java Main Class. Vamos a seleccionarlo, se abre esa ventana. Miren. Entonces ahí está el nombre de la clase. No se preocupen por esto. Ahorita, primer y segundo parcial, vamos a estar trabajando con programación estructurada. Ya el tercero trata sobre lo que son clases. Entonces esto ahorita lo vamos a dejar un poquito de lado hasta el tercer parcial.
Aquí no tenemos que modificar nada. Entonces le damos fin. Y ahí lo está creando. Ahí lo tenemos. Miren qué fue que lo creó. El primer elemento de mi proyecto. Aquí ustedes ven que ya hay líneas de código. Aquí está el paquete, que es el repositorio. Aquí está la clase bajo la cual yo voy a empezar a programar. Pero donde yo coloco mi código va a ser acá, donde dice public static void. Incluso aquí me está diciendo que es ahí donde yo tengo que poner el código. Miren, code application logic here. O sea, el código va aquí. Bueno, en este bloque es donde yo programo. Las llaves, ¿qué significan? Las llaves significan abrir llaves, inicio de mi código. Y cerrar llaves, fin de mi código. Y como vamos a empezar a trabajar con variables, pues vamos a empezar a definirlas. ¿Ve? La primera que habíamos visto, vamos a empezar con las enteras, es la de tipo byte. Ahí tiene. ¿Cómo defino una variable? Primero el tipo de dato y de ahí el nombre de la variable. Llamémosle a esta un pequeñito. Ahí está, tipo de dato y nombre de la variable. Miren, tengo que cerrar cada línea con punto y coma. Ahí está, sin problema. Ahora voy a asignarle un valor. Recuerden, crear una variable significa darle un nombre y reservar un espacio en la memoria. Más no significa que dentro de la variable exista algo, a menos que nosotros se lo asignemos. Hagamos eso. Un pequeñito es igual, digamos, a 78. Punto y coma para finalizar la línea. No hay ningún problema ahí. Pasó bien. Ahora, vean algo. Le cambié el valor. Le puse 678. Y me lo subraya en rojo. ¿Por qué? Voy a poner el puntero. ¿Qué me está diciendo? Incompatible, type. Bueno, tipos incompatibles. Posible pérdida en la conversión de, y me menciona dos tipos de datos. INT a byte. Ok. Estamos bajo el supuesto que la variable está correctamente definida. O sea, con esta línea no hay ningún problema. Mi variable yo quiero que sea byte. Así tiene que ser. El problema no viene porque yo la definí mal. ¿Cuál será el problema? El valor es muy grande. El valor es muy grande. Ya vimos que el máximo valor que acepta una variable de tipo byte es 127 positivo. Y yo me pasé. Vamos a quitarle eso, miren. Y ahí ya no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Cuál era el siguiente? El siguiente Licenciada, valor. Diga. una consulta con el tiempo de la clase. Se está Ujú. terminando. ¿Volvemos a ingresar o termina la clase cuando termina el tiempo? Queda un minuto. Lo vamos a dejar hasta acá. Es más, queda menos de un minuto. Te lo vamos a dejar hasta acá y yo quiero que ya que el lunes todos ya tengan el NetBeans para completar este programa y pasar con el siguiente tema, ¿ok? Ok, gracias, Lick. Gracias a ustedes. Bueno, entonces continuamos el lunes. Feliz día a todos. Gracias, Lick. Buen Gracias, día. Lick, igual. Gracias. Gracias, Lick. Adiós. Gracias, Lick. Nos vemos, compañeros. Adiós.